Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Como os había comentado, este mes ya empezamos de nuevo otra vez con las estrategias, ya que el mes de diciembre solamente nos habíamos dedicado a los directos, los cuales vamos a seguir haciendo, por supuesto. Ya sabéis que para que os podáis enterar de cuándo van a ser los directos, tenéis que activar las notificaciones en YouTube del canal, ¿vale? De esa manera, cada vez que yo programe un directo, os saldrá a vosotros un recordatorio con la hora y con el día. También es importante que estéis dentro del grupo de Telegram, ¿vale? Porque aparte de dejar el recordatorio en YouTube, también por medio del grupo de Telegram os vais a enterar al instante, ¿vale? Tanto cuando estemos dentro del directo como cuando deje ese recordatorio, ¿de acuerdo? También es importante que estéis dentro del grupo de Telegram no solo por eso, sino por muchas cosas más, ¿vale? Recordad los indicadores del canal, las herramientas que usamos, cualquier actualización que haya. Si no estáis dentro del grupo no os vais a enterar. Por otra parte, también compartimos análisis para que podáis hacer posibles entradas en el mercado, siempre, ¿vale?, bajo la propia responsabilidad de cada uno. Creo que no hace falta decirlo, pero bueno, quiero recalcarlo también. Así que a partir de este mes volvemos con las estrategias, 2 estrategias, 3 estrategias, todas las semanas, por ahí se moverá la cosa. Y aparte de eso, los directos de lunes a viernes a las 22:30 hora española. Cabe decir que esta semana no es normal todavía, no estamos dentro de la normalidad a causa de las fiestas, así que es probable que esta semana no tengamos directo todos los días, pero ya a partir de la semana que viene ya nos iremos acomodando a la normalidad otra vez y serán de lunes a viernes como veníamos hasta ahora con los directos. Y bien, hoy venimos con una estrategia de scalping, porque sé que el scalping, a pesar de ser una temporalidad de alto riesgo, ya que nos vamos a mover entre temporalidades de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, pero no deja de ser una actividad, el scalping, que llama mucho la atención. Y de hecho la estrategia que os vengo a presentar hoy es una estrategia que me han compartido por privado en Telegram, y entonces yo la voy a compartir con todos vosotros. Después ya cada cual se puede hacer, como ya sabéis, vuestro backtesting correspondiente, que para eso tenéis en la descripción de este vídeo un vídeo que os va a redirigir a una hoja de cálculo de Excel, concretamente la cual vais a poder descargar para que allí podáis ir anotando todas las operaciones que hagáis y así hacer vuestro backtesting propio. Es algo que recomiendo, al igual que recomiendo cuando empezamos con cualquier estrategia, pues operar en cuenta demo, ¿vale? Tenemos aquí la cuenta VST, que es la cuenta demo. Bueno, en este caso nos vamos a olvidar de BingX porque vamos a necesitar indicadores de TradingView, así que vamos a cerrar BingX y nos quedamos solamente con TradingView. Esta estrategia la vamos a usar en la temporalidad de 5 minutos, aquí lo tenemos. Por otro lado, vamos a usar velas de Heikin Ashi, muy fácil. Tenemos aquí las velas. Si desplegamos, por defecto en TradingView nos vienen las velas japonesas normales por defecto. Tenemos todos estos estilos de velas, pues venimos aquí y escogemos velas de Heikin Ashi. Le damos un clic y automáticamente ya tenemos las velas de Heikin Ashi, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de las velas Heikin Ashi con las japonesas? Bueno, aquí no vamos a tener, digamos, que ese ruido. Si nos fijamos, cada vez que hay una tendencia alcista todo es verde, una tendencia bajista todo es rojo, ¿vale? Salvo excepciones, pequeños retrocesos, y de eso se trata esta estrategia, así que mucha atención, ¿vale? Porque esta estrategia que os vengo a presentar hoy es muy eficaz, es muy fácil de usar, muy fácil de entender. Ahora también tengo que decir otra cosa: si no controláis temas de soporte, resistencias, estáis un poco verdes en ese aspecto, deberéis de tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya que en esta estrategia vamos a tener en cuenta soportes y resistencias. La estrategia está basada en muchas más cosas, pero hay que tenerlo también en cuenta. Bien, vamos directamente a indicadores. Yo aquí ya los tengo en favoritos. De todas formas, os lo voy a mostrar para que no tengáis ninguna pérdida, ya que hay muchos vídeos, hay usuarios que me dicen, es que este indicador no está en TradingView, es que, y después yo me pongo a buscarlo y sí está.
y simplemente es pues que no lo escribís correctamente, así que atención, ¿vale? Primer indicador, media móvil exponencial. Creo que aquí no hay nada que explicar, ¿vale? Tenemos la media móvil simple y por otro lado tenemos la media móvil exponencial, que es una EMA. Simplemente escribís media móvil exponencial y el primer resultado le dais un clic. Bueno, esta ya la podemos ir configurando. Entramos aquí en la configuración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en entrada de datos le vamos a dar una longitud de 50. Podríais poner una longitud de 100. No creáis que es mucha la diferencia, pero después de hacer varios análisis, para esta estrategia en concreto se adapta mucho mejor la longitud de 50. Si nos vamos a estilo, podemos cambiarle aquí el color y es lo que vamos a hacer. Vamos a darle un color amarillo y vamos a dar un poco más de grosor. Vale, ahí la tenemos perfecta. Vamos con el siguiente indicador, que como veis aquí se llama Trend and Entry CCI ST15 del creador Stock Trader 15. Este indicador tiene ahora mismo un total de 1342 seguidores cuando estoy creando el vídeo. El vídeo lo voy a subir mañana, así que tendrá los mismos o aproximado, ¿vale? Le damos un clic. Bien, aquí vemos mucha información, aquí en la parte inferior en este indicador, pero al final lo vamos a reducir prácticamente a nada, porque la mayoría de la información que tenemos aquí no la vamos a usar en esta estrategia, ¿vale? Así que mucha atención. Vamos a entrar en la configuración y vamos a quitar T3 CCI, vamos a quitar esta otra palomilla, esta la vamos a dejar. Y de hecho le vamos a cambiar el color, vamos a ponerle un color rojo, opacidad al máximo y ahí se queda, ¿vale? Nivel 100 lo quitamos, nivel menos 100 lo quitamos. Bien, llegamos al nivel 0. Aquí en el nivel 0 vamos a hacer también una pequeña modificación. Vamos a poner el color blanco y un poco más de grosor, ¿vale? Todo esto lo quitamos también. Fuera con ello. Y estas dos palomillas de precisión las podemos dejar puestas, no interfieren para nada. Pero aquí, atención, ¿vale? Como os había dicho, CCIH la dejamos marcada porque esa nos va a marcar todo es este oscilador que tenemos aquí, ¿vale? CCIH. Y por otro lado, el nivel 0, lógicamente, es esta línea blanca que tenemos aquí y también es algo muy útil en esta estrategia, así que nos vamos a quedar con eso. Le damos a aceptar. Bien, ahora que ya lo tenemos todo, ahora sí, ahora vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, como veis, el exchange de BingX es donde hacemos las operaciones y donde estamos ahora mismo, que es TradingView, es donde analizamos. Aquí analizamos y en BingX operamos, ¿vale? Otra cosa, antes de explicar la estrategia, que no debería de comentarla porque quiero que sea una sorpresa, por llamarlo de alguna manera, hablo de el sorteo del que venía hablando en algunos vídeos. Lógicamente, aquellas personas que se unan a mi canal nuevos, pues no están enterados, y muchas personas de las que están en el canal tampoco están enteradas porque no ven todos los vídeos. Pues bien, como había comentado en vídeos pasados, tengo pensado hacer algunos sorteos de forma periódica. Mi manera para elegir a los ganadores del sorteo es algo muy simple, ¿vale? Simplemente me voy a ir a ver aquellas personas que dejan comentario en los vídeos y aquellas personas que dejan like en los vídeos,
y de entre esas personas pues elegiré a los ganadores. Con lo cual, si estás viendo este vídeo ahora y quieres participar en el sorteo o en los futuros sorteos que haga, lo tienes bien fácil. Simplemente tienes que dejar un comentario positivo en este vídeo y dejarle un like al vídeo. Nada más, no hay que hacer nada más. Después yo, como os digo, va a ser algo sin avisar, sin previo aviso. Yo en cualquier vídeo, puede ser un vídeo de estrategias o un vídeo en directo, ¿vale? Casi mejor esto lo haría en directo, ¿no? En un vídeo en directo de los que suelo hacer a la noche, pues puedo escoger 4, 5, 6 personas o 6 comentarios de un vídeo o de diferentes vídeos y puedo decir, a ver, esto es un ejemplo, no sé todavía cómo lo voy a enfocar, pero puedo decir, estas 4 personas las menciono y digo, pues la primera que vaya al grupo de Telegram y escriba la palabra sorteo, pues será el ganador o algo así, ¿vale? Quiero que sea algo así para que la gente sepa pues que no hay ningún tipo de trampa ni nada, ¿vale? Escojo unos cuantos y el que primero me haga ese comentario en Telegram, en el grupo, con la palabra sorteo, por ejemplo, pues sería el ganador. Esto es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, todavía no hay ningún sorteo en marcha, pero sí que podéis ir dejando, como os digo, comentarios positivos en los vídeos y dejando like en los vídeos. ¿Por qué? Porque esto va a ser, como os digo, sin avisar. Los sorteos, ¿en qué se basarán? El premio, ¿qué premio será? Bueno, pues lo que todos queremos. ¿Qué es el premio que más le puede agradar a alguien? Pues yo creo que dinero, ¿no? En este caso podría ser pues un depósito de USBT a una dirección, ¿no? Por ejemplo, fácilmente podría ser un depósito de $30 o $40. No tengo nada todavía en mente fijado, ¿vale? Según cómo vayan aconteciendo las cosas, porque quiero que haya más de un premio, ¿vale? Esto no va a ser un sorteo como el típico sorteo de, venga, cuando llegue a los 13.000 hago un sorteo, o cuando llegue a los 15.000. No, esto va a ser algo que quiero hacer pues al menos una vez al mes, ¿vale? Y lógicamente van a tener preferencia aquellas personas que apoyan el canal, las personas que aparte de ver el contenido dejan un mensaje positivo, están contribuyendo al crecimiento del canal, entonces lógicamente van a tener más preferencia. Así que, como os digo, si estáis viendo este vídeo por primera vez, estáis a tiempo todavía, cualquiera está a tiempo todavía, ¿vale? Aquí no hay nada todavía ni dicho, ni nadie seleccionado, ni nada. De hecho, no lo voy a hacer una vez, habrá muchos sorteos y en cada sorteo seguramente elija a varias personas para que después el más rápido sea el que se lleve el premio. Vale, bueno, bien, ya he dicho esto, no lo voy a repetir en todos los vídeos, pero sí de vez en cuando recordarlo para que lo sepáis. Vamos a la estrategia, ¿vale? Que es a lo que estamos. Por un lado tenemos la media móvil exponencial o la EMA, que como ya muchos sabéis nos está indicando la tendencia. Si el precio está por encima de la EMA, estamos en tendencia alcista. Si el precio está, como aquí, por debajo de la EMA, estaríamos en tendencia bajista, lo contrario, ¿vale? Más cosas a tener en cuenta. Tenemos aquí el CCI. Este indicador CCI nos va a dar también información dependiendo de si está por encima del nivel 0, que el nivel 0 es la línea blanca, o si está por debajo del nivel 0. En este caso debería de coincidir. Si nos encontramos, os lo voy a marcar con el rectángulo, en este tramo, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en ese tramo? En este tramo vemos, por ejemplo, que el precio está por encima de la EMA de 50 y a su vez, si nos vamos a la parte inferior, vemos que el CCI está por encima del nivel 0. Eso es lo que buscamos. Y en una tendencia bajista, pues buscamos lo contrario, que aparte de que el precio esté por debajo de la EMA, buscamos zonas donde también el CCI esté por debajo del nivel 0. Hasta ahí todo claro, ¿no? Bien, vamos a borrar todo esto porque ahora vamos al siguiente paso o a la siguiente condición, que es cómo hacer las entradas. Nosotros, en el momento que estamos inmersos en una tendencia alcista y tenemos todo a nuestro favor, que es que el precio esté por encima de la EMA y el CCI esté por encima del nivel 0 o la línea blanca, vamos a por la segunda condición, y es que vamos a buscar un leve retroceso o un pullback para hacer la entrada, como pueden ser estos pequeños retrocesos. Necesitamos un retroceso un poco mayor, ¿vale? Al menos que venga a apoyarse a esta EMA, incluso que la supere. Bien, ahí es donde entra en juego lo que os comentaba al principio. Tener en cuenta estas zonas, ¿vale? Ahí lo tenemos,
muy claro. De hecho, esto vamos a colocarlo un poco mejor. Por eso os comentaba que si no tenéis ni pajolera idea de lo que es una resistencia y un soporte, pues tenéis que saberlo, ¿vale? Yo hago directos todos los días de lunes a viernes donde trabajo con soportes y resistencias, así que no tenéis disculpa para no saberlo. Bien, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con una zona de resistencia, la cual ahora mismo vemos que está actuando de soporte aquí. Bien, esos son los puntos de entrada, amigos. Fijaros, esto no cuenta como pullback porque son 2 velas o 3 velas nada más. Aquí también vemos que aquí no, vamos, ni el precio es que ni baja apenas, ¿vale? Así que no cuenta, tiene que ser un retroceso un poco más contundente y que venga al menos a tocar la EMA de 50, y si la rebasa un poco como aquí o como aquí, no pasa absolutamente nada. El caso, o lo que nos interesa, es que venga a tocar estas zonas, una zona que primero actuó de resistencia y ahora está actuando de soporte. No tiene por qué ser así, podría venir a buscar otra zona de soporte como estas en lugar de resistencia, también es totalmente válido, ¿vale? Pero lo que nos interesa es que está en una zona fuerte. Vale, ahora ¿cuándo vamos a hacer las entradas? Nos cercioramos de que aparte de venir a buscar esta zona, en estos dos casos, ¿vale? Podemos tener en cuenta el primero y dejarlo y continuar con la operación, ¿vale? Están muy juntos, así que vamos a tener en cuenta solamente el primero. Así que este segundo lo podemos incluso quitar para no liaros. Ahí lo tenemos. Y vamos a reducir esto también hasta aquí, ¿vale? Esta también es una entrada, ¿vale? Pero bueno, vamos a tomar la primera. Está muy junta, así que nada. Bien, ¿cuándo vamos a hacer la entrada? En el momento en el que tengamos una vela verde, porque cuando el retroceso todas las velas van a ser rojas. Todas las velas van a ser rojas. Si por ejemplo estuviésemos con velas japonesas, no, mirad, si ponemos velas japonesas, a ver dónde estamos. Bueno, en velas japonesas veis que hay de todo. Hay velas rojas, también hay velas verdes, en este caso una nada más, pero bueno, veis que normalmente, tanto sean bajadas como subidas, hay velas de los dos colores, porque se identifican los impulsos y los retrocesos. Sin embargo, con las velas de Heikin Ashi, vamos a poner otra vez, veis que aquí ya eliminamos, digamos que ese ruido, ¿no? Ese ruido. Tendencia bajista, alcista, alcista. Si vemos una vela por el medio que cambia de color, no cuenta como rotura de este cambio, ¿no? Digamos que aquí para que haya un cambio, pues bueno, habría ya que meterse un poco con una línea de tendencia y ver que la rompe y demás. Pero bueno, eso ya sería meterse en otra estrategia. Bien, sería una ayuda también, cuidado, aquí normalmente si ponemos esto, ¿vale? Ponemos aquí una línea de tendencia y si esta línea es rota por fuera, ¿vale? Vela cerrada, sería también una confirmación más, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra estrategia, aunque ya está explicado por ahí en más estrategias, ¿vale? De hecho, es una estrategia también de las que más uso, las líneas de tendencia, pero bueno, hoy no estamos con eso, estamos con otra cosa, no me quiero enrollar mucho, que ya me estoy enrollando demasiado, pero bueno, el caso, aparece una vela de color verde, tenemos que esperar a que esa vela verde cierre y empiece la siguiente vela, ¿vale? Yo ahora mismo aquí no sé cuál sería el cierre de vela, porque estamos en Heikin Ashi y no cierran justamente a la par de la siguiente vela, pero bueno, en cuanto empiece esta vela, a ver que os la marco bien, en cuanto empiece la segunda vela verde, ya tenemos que entrar. Hombre, si la segunda vela que empieza es roja también, entonces no entramos, ¿vale? Necesitamos que haya una vela verde y que la segunda vela que se empieza a formar sea también verde, ¿vale? En ese caso, vamos a hacer un poco ahí con el zoom para que lo veáis bien. Bueno, veis que aquí tenemos varias zonas de cierre, ¿vale? Os podría poner la posición larga, no sé muy bien desde dónde ponerlo, voy a escoger la mitad de la vela porque no sé en qué punto empezaría esta vela, ya que no son velas japonesas normales, pero bueno, vamos a poner como referencia, ¿vale? Como punto de referencia, la zona media de la segunda vela. Bien, no me voy a meter mucho con la gestión de riesgo, esto lo explico todos los días en los directos, ¿vale? Pero al menos sí os voy a explicar pues diferentes take profit. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un take profit. ¿Y por qué aquí?
Bueno, pues aquí entra en juego otra vez nuestros queridos soportes y resistencias, y es que estamos hablando de algo muy importante y que es algo básico en el trading: soportes y resistencias. Fijaros que aquí el precio actúa de soporte, aquí actúa de resistencia, aquí en el futuro vuelve a actuar de soporte, ¿vale? Con esos datos ya tenemos suficientes. Entonces este sería un take profit a cerrar aquí la operación. ¿Por qué? Porque llega a esta zona de interés. Bien, ¿que queremos continuar con la operación? Pues genial. ¿Podemos cerrar aquí? Sí, podemos cerrar aquí. Incluso después de cerrar aquí podríamos esperar a que volviese otra vez el precio a esta zona de antes y volver a entrar. Tendríamos una operación y aquí tendríamos otra. Vamos a marcar, a ver si me deja alargar esto como lo tenía antes. Ahí. Bien, aquí veis que el precio vuelve otra vez a bajar y aquí volveríamos a abrir otra operación. Como ya sabéis, en la segunda vela verde, no en la primera, sino en la segunda. Posición larga. Bueno, aquí, ¿dónde cerraríamos? Bueno, yo creo que salta a la vista que este sería el punto para cerrar, el punto más coherente para cerrar, que después puede seguir subiendo, sí, vale, ha habido un cambio de tendencia y esto sigue subiendo, de hecho, sigue subiendo, y de hecho, os digo más, en el punto donde estamos ahora es un punto ideal para abrir una posición en long, de nuevo, otra vez. ¿Por qué? Porque ha venido a tocar esta zona y si os fijáis, estamos en una zona interesante, ¿no? ¿O no es interesante? Zona de resistencia, zona de soporte, ¿vale? Aquí hubiéramos abierto una operación, la hubiéramos cerrado en esta resistencia de arriba, que os la voy a marcar también. Si os fijáis, estamos tomando el último tramo de Bitcoin a tiempo real, ¿vale? Y veis que la cantidad de operaciones que se pueden obtener si hacemos las cosas bien, ¿vale? ¿Esta sería buena? Sí, no llega a tocar la media, pero llega a tocar esta zona, ¿vale? Análisis técnico puro y duro. Esto, lo mismo, viene otra vez a la misma zona que cabe esperar. Cabe esperar, pues esto, que el precio vuelva otra vez aquí, a buscar este nivel. Este nivel sería el nivel para cerrar la operación y este para entrar. De hecho, aquí abajo el CCI está también de nuevo por debajo de la línea 0, al igual que aquí y al igual que aquí. A ver, creo que antes he dicho algo no erróneo, pero quiero que se entienda bien, ¿vale? Cuando la tendencia es alcista, el CCI tiene que estar por encima del nivel 0, pero cuando tomamos la posición, lo ideal es que esté por debajo, ¿vale? Por debajo, eso es lo ideal. Fijaros aquí, también lo tomamos por debajo, os lo voy a marcar porque no quiero que después lleve a equivocaciones, ¿vale? Tendencia alcista, se toman puntos por debajo, miradlo aquí, este último en el que estamos ahora mismo, lo mismo por debajo. Aquí lo tomamos igual porque está tocando prácticamente y aparte se ha apoyado, pero como os digo, las operaciones buenas es cuando está por debajo. Bien, en una tendencia, vamos a verlo muy rápidamente, una tendencia bajista, pues sería todo lo contrario, ¿vale? Vamos a ver si podemos, vale, aquí lo tenemos muy fácil de explicar también. Empezamos una tendencia bajista, vemos que el CCI está en este caso por debajo, es todo lo contrario. ¿Y qué buscamos? Que llegue un momento en el que esté como aquí, veis que asoma aquí este piquito por encima del nivel 0. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido un pullback, un rebote. ¿Para qué? Para seguir bajando. Esta es la oportunidad de entrada y lógicamente tenemos que compaginarla. Esto ya viene de atrás. Bien, creo que lo veis bien. Vamos a marcarlo en estas zonas para que lo veáis. Zona de resistencia, bueno, aquí no he llegado, pero como sabéis son áreas, zona de resistencia, zona de soporte, veis aquí el precio ha intentado bajar unas cuantas veces sin éxito, al final ha roto la zona, lógicamente cuando una zona es muy atacada al final se debilita, pero bueno, lo que nos interesa, mirar aquí, zona de resistencia, lo que primero era resistencia, como aquí y como aquí, después es soporte, así que también cumple. Por otro lado, también cumple esto que nos está aquí indicando también la posible reversión para hacer una operación en short, ¿vale? Puntos de salida, bueno, aquí tenemos muchos puntos de salida. Esto yo creo que no hace falta explicarlo, pero bueno, vamos a verlo igual. No sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero sí sabemos lo que ha pasado anteriormente. Y vemos aquí una zona como una catedral de grande, ¿vale? Mirar, aunque después la rompa, da igual. Muchas veces nos lamentamos y decimos, ay, es que cerré antes de tiempo y podía haber bajado más, pero es que la avaricia a veces rompe el saco. La zona de cierre es esta, porque es el soporte.
Entonces aquí es la zona de cerrar la operación. ¿Que después sigue bajando? Pues bueno, que haga lo que quiera. Nosotros ya hemos salido de la operación en ese punto. Este es nuestro punto. Si aquí tomamos, como os comentaba antes, podemos tener en cuenta cualquiera de los dos escenarios, tanto este y si no nos da tiempo, este. Me da igual, el escenario que queráis. Cualquiera de ellos nos sirve. Vamos a ponernos en el primero. Hay un rebote. Esperamos la segunda vela roja. La tomo ahí en el medio porque ahí la tenemos y este sería nuestro punto de cierre. Fijaros que estamos hablando de un beneficio de un 1,7, más de un 1%, sin apalancamiento. Sin apalancamiento. Si sumamos, o mejor dicho, si multiplicamos por un 5x, pues ya estaríamos hablando de un 5%. Vale, bueno, espero que os haya entendido esta estrategia. Como veis, es algo muy simple, ¿vale? Simplemente tenemos que buscar esos rebotes y que a su vez nos coincidan con esas zonas de soporte y de resistencia, ¿vale? Y bien, amigos, pues nada más que decir, agradezco que me dejéis un comentario, no solo por el tema de los sorteos, ¿vale? Sino por el tema de que si te ha gustado el contenido y quieres apoyar al canal, deja un comentario, deja un like. Eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube para que posicione mis vídeos y lleguen a más gente. No cabe decir tampoco, pues aquellas personas que todavía no estáis dentro del grupo de Telegram, ¿a qué esperáis, amigos? ¿Vale? Aquí cualquier cosa, cualquier acontecimiento, cualquier actualización, análisis, etcétera, dentro del grupo de Telegram es donde os vais a enterar de todo y a beneficiar de todas estas cosas. Ahora sí, amigos, ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!